Dios les bendiga nuevamente en estos videos de la serie de Taller de Padres, cómo conducir a tus hijos a Cristo, pero también recuerden que estamos viendo el libro No me hagas contar hasta 3, que ha sido una bendición para nuestras vidas y que ya nos lleva a la parte también práctica de lo que hemos estado aprendiendo. Hoy vamos a hablar acerca de sacar a la luz el problema del corazón en nuestros hijos. Y la primera cosa que debemos aprender es que lo hacemos por medio de una correcta comunicación. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la comunicación más productiva se logra cuando realmente aprendemos a sacar los pensamientos del otro, en este caso de nuestros hijos. Vamos a empezar con un ejemplo de Mari y Miguel que están jugando. Imagínense en la escena, ellos están jugando, tienen un juguete y empiezan a pelear por el juguete. Hasta que uno se lo quita al otro, empieza el bullicio, la pelea entre todos y llegan los padres. ¿Y cuál es la pregunta que siempre por lo general hacemos? ¿Quién lo tenía primero? Esta pregunta que hace se está enfocando en la justicia, en quién lo tuvo primero, quién lo agarró primero, pero realmente no está enfocándose en una perspectiva del corazón. Por eso cuando ocurre este tipo de peleas tenemos que aprender a ir mucho más allá de pronto de lo superficial. Algo que vemos en esta situación cuando hay una pelea entre los niños es ver la dureza del corazón. Aquí estamos viendo que los niños tienen egoísmo. Cada uno de los niños está siendo egoísta, está viendo su propia felicidad por encima de la felicidad del otro. No me importa tu felicidad, quiero mi juguete, es mío y voy a obtener mi juguete como sea. Eso es lo que vemos cuando nos dedicamos al fondo del corazón del niño. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Así que próxima vez no pregunten quién lo tenía primero. Y ahí fíjense que algo, y es que los dos niños tienen un problema del corazón. No solamente el que quiere tomar el juguete, sino también el que lo tenía primero y está actuando de manera egoísta. Entonces cuando nos comuniquemos con nuestros niños tenemos que diferenciar en algo. Más que simplemente hablarle a los niños o hablarle a tu hijo, debes hablar con tu hijo. Y en la medida en que puedes desarrollar una comunicación más efectiva, pues vas a poder ayudar de mejor manera a tu familia, a tus hijos. Y definitivamente eso empieza primero con escuchar y después con hablar. Normalmente nuestra reacción inmediata es empezar a decir y empezar a hablar y en lugar de escuchar. Mira lo que dice Proverbios 18:2. Dice que el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. O Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Definitivamente la Biblia, a pesar de que pudiéramos escuchar y entender la situación, tengan en cuenta que no nos da una instrucción específica para cada caso que pueda presentarse en la vida de tus hijos o en tu familia, o en tu propia vida. Pero lo que sí sabemos ciertamente, como dice 2 de Timoteo 3:16, Por Dios, es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. entonces sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y además de eso es útil para enseñar, sí, para redarguir, para corregir, para instruirnos en la justicia que necesitamos, la justicia de Cristo. Y por eso definitivamente lo que necesitamos es orar para que el Señor nos dé la sabiduría de aplicar su palabra con ese fin. De hecho dice Santiago 1:5 que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Así que necesitamos aprender 3 principios importantes que pueden ustedes anotar allí para poder ver ese problema del corazón, para poder apuntar a dónde tenemos que llegar. Y es primero ayudarle a nuestros hijos a expresar lo que están pensando. Segundo, ayudarles a expresar lo que están sintiendo. Y tercero, poder discernir esos asuntos del corazón que hay más allá de sus palabras o de sus acciones. La meta primera es que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos a reconocerle que Él es un pecador, la necesidad de Cristo y también enseñarles a actuar y pensar como lo haría un cristiano. Instruirlos para que piensen como cristianos es algo que es lo más importante. Si nosotros les enseñamos a actuar como cristianos, probablemente es fácil, pero logramos llegar al punto más álgido de todo cuando ellos aprenden a su manera de pensar pueda realmente controlar así su conducta para que así glorifique a Dios y puedan aprender a ver cada situación desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que queremos, no tanto que actúen y hagan cosas,
sino que piensen cómo está pensando Dios según cada situación. Entonces, por eso es importante que el niño aprenda a reconocer estas cosas por él mismo y lo que está en su corazón, que pueda él reflexionar. Con eso va a llegar un momento en que empiece a responder sin que nosotros le estemos pidiendo, y ustedes se van a dar cuenta de eso. Él ya mismo ha podido pensar y analizar y a mirar sus motivaciones interiores, y así va a poder actuar sin que le pidamos. Y para llegar a ese punto de ayudarles a reconocer su corazón y su necesidad de Cristo, tenemos que usar preguntas. De hecho, Jesús mismo es el gran ejemplo de cómo él utilizaba las preguntas. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque cuando se hacen preguntas, en cierto modo, para responder esas preguntas, las personas tienen que evaluarse a sí mismas y quizás dejar de enfocarse en las circunstancias y más bien enfocarse en el pecado que hay en sus corazones y que produce las circunstancias. Es interesante pensar en esos pasajes porque si ustedes se dan cuenta, Jesús, cuando él hablaba, lo hablaba de muchas formas, que lo que hacía era reflexionar a las personas. Y esa es la manera en que tenemos que llegar a nuestros hijos, haciéndole preguntas para que reflexionen. Sabemos que están en un momento de pelea, gritos, suceden muchas cosas, pero tenemos que parar, ser pacientes y actuar con sabiduría. Entonces, en esos momentos, sé paciente, está tranquilo para que puedas llegar a intervenir de la manera correcta. ¿Cuáles serían las preguntas? Pues hagamos un ejemplo. Imagínense que está Josué y Lidia en su mesa, están muy juiciosos contando allí, están comiendo, están hablando de cosas, pero llega un momento en que Josué quiere contar algo y Lidia, su hermana, no lo deja. Empieza a interrumpirlo y empieza la pelea. Josué empieza a molestarse, se incomoda y empieza a desesperarse porque su hermana no le deja hablar. ¿Y qué hace? Golpea a su hermana. Entonces ahí empieza Lidia a llorar, empieza la pelea y toda esta situación. ¿Qué pasa? No tenemos que acercarnos a él a preguntarle otra vez ¿por qué lo hiciste? Porque realmente ¿qué va a contestar el niño? No sé. ¿Y por qué no sabes? Va a ser la reacción de los papás. Realmente estas preguntas no están siendo efectivas. Lamentablemente estamos castigando a Josué por dos cosas. Primero, porque le pegó a su hermana, y segundo, porque no sabe por qué le pegó a su hermana. Pero realmente tenemos que entender que los porqués por sí mismos nunca funcionan, ni siquiera aún para los adultos. El por qué lo hiciste no es una pregunta efectiva. No nos está llevando el corazón, porque los niños actúan también muchas veces y ellos en su capacidad de niños tampoco entienden por qué hacen eso. Es ahí donde el adulto interviene y les enseña que hay un corazón pecaminoso y cómo lo podemos hacer. Entonces podemos pensar en estas preguntas. Podríamos preguntarle a Josué, Josué, ¿qué estabas sintiendo cuando golpeaste a su hermana? Enojo. Rabia. Por lo general, lo que los niños sienten es eso, rabia, enojo por lo que estaban sintiendo. Y ahí ya pudimos ver un poco más en su corazón. ¿Qué hizo tu hermana para hacerte enojar? Entonces ahí escuchamos y dejamos que Josué nos explique qué fue lo que pasó. Eso nos permite escuchar a nuestros hijos. Recuerden, no solo le estamos dando la instrucción, estamos escuchando bien qué fue lo que pasó porque no sabemos por qué no estábamos ahí. Esto realmente hace que no justifique al otro de lo que haya hecho, pero sí nos hace identificar qué estaba haciendo realmente la otra persona y qué estaba haciendo Josué en ese momento también cuando lo golpeó. Entonces la siguiente pregunta ya es, ¿cuando golpeaste a tu hermana las cosas mejoraron o empeoraron? Empeoraron. ¿Por qué? Puede ver a Josué que realmente él sigue igual de enojado porque está furioso, y también Lidia sigue llorando y está triste y además lastimada porque su hermano le pegó. Entonces con esto les estamos ayudando que no funcionan las reacciones que él tiene, no funciona actuar de esta manera, tiene que haber otra forma también para actuar. ¿Qué tenía de malo lo que hizo tu hermana? Esa es otra pregunta también que nos puede ayudar a identificar ahora qué está haciendo Lidia. Él puede ayudar a identificar también que otras personas también pecan contra nosotros y que esto se convierte en la tentación para él. Les estamos enseñando acerca de la tentación, qué fue lo que provocó que él actuara y cómo realmente controlar eso. Es decir, que los niños aprenden que antes del pecado viene la tentación, y esto es algo muy importante porque así ellos logran identificar la tentación antes de pecar. Entonces identifican su tentación, identifican las acciones pecaminosas en otros, que otros también son pecadores y también necesitan lo mismo que Josué necesita, pero también que sus acciones en respuesta a ese golpe son pecaminosas.
Aquí podemos enseñarle algo a Josué, y es que Proverbios 6:19 nos dice que 7 cosas aborrece el Señor, y una de esas es el que siembra discordia entre hermanos. Esto quiere decir que lo que hizo Lidia no estaba bien, porque sembró discordia entre hermanos. En ese momento, en esa situación, lo que generó fue una discordia. Entonces, esas 7 cosas aborrece Jehová, y le enseñamos a Lidia eso que está pasando, pero también Josué permite escuchar y entender que esas cosas son lo que Dios está pensando. Y aquí, como se dan cuenta, les estamos ayudando a pensar bajo la perspectiva de Dios en cada situación. Y como última pregunta también podemos utilizar: ¿estabas promoviendo la paz o causando problemas? A Lidia, si realmente estaba causando esta paz de continuar en la conversación, o realmente estaba causando problemas. Entonces ahí estamos haciéndole preguntas a Lidia, estamos haciéndole preguntas a Josué para que logren entender cómo tratar las cosas. Pero hay una cosa final. Vamos a tratar con Josué y le vamos a decir cómo debemos tratar la situación ahora. ¿Cuál fue la manera correcta que deberías haber actuado con tu hermana, Josué? Y así él puede identificar ahora, reconocer su pecado, sobre todo ver la necesidad de gracia y de perdón de Jesús, de que a pesar de lo que él hizo, tiene perdón de Jesús, la gracia de Dios está sobre él, Dios puede limpiarlo, ayudarle a poder renovar también su mente frente a esta situación. Y ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Mira lo que la Biblia nos dice, cómo debemos tratar esta situación. Entonces, este proceso que queríamos mostrarle a través de este juego de roles era para que pudiéramos ver en una situación cómo realmente las preguntas son importantes, que deben apuntar a la reflexión de cada uno de tus hijos. Podemos resumir toda esta escena en 3 cosas que son la clave de la instrucción que estamos enseñando. Primera es que el niño pueda identificar cuál fue la naturaleza de la tentación, o sea, el pecado que había detrás. El enojo, fue la ira, la envidia, la idolatría, etc. ¿Cuál fue la naturaleza de la tentación? Primero. Segundo, el cómo respondió a la tentación, o sea, si le agradó a Dios o estuvo mal, pecó o respondió de la manera que debía. Y la tercera es, ¿qué otra respuesta hubiera podido ser mejor? O sea, ya se dio cuenta que naturaleza de la tentación, ahora, ¿cómo respondió él y cómo hubiera podido responder de manera correcta? Y esto es demasiado importante y no nos podemos quedar sin esa parte última. Así que ahora lo importante al corregir a nuestros hijos no solamente es que los corrijas por hacer lo malo, sino que es igualmente importante, o diríamos que más importante, que le enseñes a mostrarle lo correcto y cómo debería comportarse en la parte correcta. Entonces, si lo hacemos de esta manera, realmente él va a poder entender. Pero si realmente estamos enseñando a nuestros hijos disciplina, los estamos disciplinando constantemente, y nos pasaba con una de nuestras hijas, ellos se provocan como una carga, como ira. Entonces ellos se molestan porque, claro, no les estamos dando la solución, pero la Biblia es tan bonita que nos dice que cuando viene la tentación también nos da con ellos la salida. Y eso es lo que tenemos que mostrarle a nuestros hijos. Viene la tentación, no voy a pecar, entonces ¿qué hago? ¿Cuál es la salida? ¿Para dónde cojo? Eso es lo que necesita tu hijo para no sentir esa carga, y nosotros lo pudimos aprender. Donde solo hay disciplina pero no hay instrucción, realmente estamos dañando y provocando a ira a nuestros hijos. Pero miremos lo que dice Efesios 6:4. Dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor, o en instrucción del Señor. Así que como regla, cada vez que corrijas a tu hijo por una mala conducta, muéstrale por favor la conducta correcta. Y no solo muéstraselo, sino que pídele que la pueda practicar. ¿Por qué? Porque así estamos instruyéndolos con la rectitud de Cristo. Y eso es lo que vemos en 2 Timoteo que leímos ahorita, que significa instruir en justicia. Ahora, en Efesios 4:22 al 24, vemos cómo esta idea de instruir en justicia, de mostrarles lo correcto, queda reflejada en términos de despojarse del viejo hombre o desvestirse de la injusticia y de la necedad, renovar su mente y vestirse del nuevo hombre. Miren lo que dice Efesios 4:22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahí está, quitarse
el ropaje de la vieja naturaleza, renovar su mente, evidentemente a través de la instrucción de la palabra de Dios, y vestirse del nuevo hombre. Y ese proceso de quitarse y ponerse, en eso consiste el final o la etapa final de todo este proceso. Por ejemplo, mira, volviendo al ejemplo, mira lo que dice, por ejemplo, Santiago 1:20. Hubiéramos podido decirle al niño, mira, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, sino más bien... ahí dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios quiere que desea. entonces, por ejemplo, se le podría mostrar a Josué que su enojo realmente no le agrada a Dios y no es muestra de la rectitud que Dios quiere y desea. Ahora, ya está claro que eso no le agrada a Dios. Ahora, ¿cuál sería la vía de escape? O sea, ¿cómo él puede, cómo puede ponerse, hacer lo correcto, ¿no? ¿Cómo puede ponerse el nuevo hombre, renovar su mente? Miren lo que dice Mateo 18:15, hay una instrucción de cómo tratar precisamente los conflictos entre las personas. Y miren lo que dice. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Fíjate que en el caso del niño, él que tenía que hacer, primero hablar con su hermana a solas y ayudarle a ella a ver su pecado para que se arrepienta. Y claro que está la oportunidad de que el ofensor se arrepienta y hasta ahí llega la situación y queda subsanada, ¿cierto? En lugar de quizás, por ejemplo, y a veces a los adultos también nos pasa que no manejamos esto de esta forma y vamos de una vez al chisme, a ir a decirle a otra persona, a empezar a tratar los asuntos con otra persona en lugar de con la persona que esté involucrada. Entonces el niño antes, por ejemplo, antes de venir a llamar al papá o a la mamá a darle quejas y eso, tiene que haber pasado por el paso de hablar directamente con el ofensor. Si no se arrepiente, entonces ahí sí llama a sus padres, en este caso que son la iglesia, son quienes pueden ayudarle, los testigos. Y evidentemente, si el ofensor se arrepiente, dice Efesios 4:32 que debe perdonarlo. Vamos a ver Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, cuando instruimos a nuestros hijos y les mostramos desde la palabra de Dios su pecado, la tentación y lo que le agrada al Señor, entonces ellos mismos van a tener la habilidad de resolver los conflictos por su propia cuenta, de una manera bíblica. Y en este caso, si Josué hubiera respondido de una manera bíblica a las insinuaciones de su hermana, pecaminosas de hecho, no habría tenido que ser corregido ni disciplinado. Pero como no lo hizo, entonces sufrió las consecuencias de la disciplina. Y Lidia también lleva disciplina por haber provocado esta pelea y haber provocado ira entre su hermano también con ella. Entonces, esto es lo que queremos enseñarles por medio de estos ejemplos para que logren ver lo que significa la instrucción en nuestros hijos. Haciéndoles ver su pecado, también que se desvistan de esa naturaleza pecaminosa, que renueven su mente y luego que se vistan de la nueva naturaleza creada según Dios, para justicia y santidad. Entonces, esto es importante que lo tengan presente como el primer paso para la instrucción de sus hijos. Lo importante es que lo sigan practicando, lo importante es que entiendan que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Esto es algo importante, tanto para sus hijos como para ustedes. A medida que ustedes vayan aplicando y aprendiendo de la palabra de Dios, porque necesitamos por eso estar todo el tiempo leyendo la palabra para saber qué le decimos a nuestros hijos, y a la medida en que lo vamos haciendo, les aseguramos que van a empezar a tener fruto, van a verlo en sus vidas porque somos testigos con nuestras hijas que estamos viendo esto. Pero esto es importante, dos cosas. Primero, recuerden lo que dice Proverbios 8:13. El orgullo es tan malvado que está en la lista de las cosas que Dios aborrece. Que el Señor los guarde del orgullo, nos guarde de enorgullecernos de ver cómo nuestros hijos realmente se comportan a la medida de Dios. Más bien glorifiquemos a Dios por ver estos cambios en nuestros hijos. Pero también recuerda que esto es un proceso. Hay semanas donde ellos actúan según las instrucciones, todo va muy bien, y otras semanas como si realmente nunca hubieran sido instruidos con la palabra de Dios. Así que no importa lo que está sucediendo en los días, sean días buenos,
días malos, siempre queremos dejarles este versículo en mente. Gálatas 6:9 dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos. Entonces, ánimo, sigan adelante, recuerden que esto es con la ayuda del Señor. La renovación de la mente y un nuevo nacimiento y una nueva vida en nuestros hijos la da el Señor. Ustedes deben guiar a sus hijos de una manera correcta, bíblicamente, y aliarse con el Señor para que Él pueda trabajar y actuar en el corazón de sus hijos. Cada una de estas oportunidades difíciles con nuestros hijos, fíjense que se constituyen una oportunidad para instruirlas y para mostrarles el Evangelio. Entonces aprovechemos cada uno de estos momentos y definitivamente el Evangelio puede transformar la vida de nuestros hijos. Necesitan una sobredosis del Evangelio y sus corazones pueden ser cambiados por Dios. Recuerden también el ejemplo del salvavidas. Cuando un salvavidas va a salvar a alguien que se está ahogando, necesita que la persona se rinda por completo para poderla salvar. O si no, los dos se ahogarían. Cuando realmente nuestra vida está por el piso, cuando realmente decimos: Señor, no podemos más, ya no aguanto más, realmente te necesito, es cuando Él puede obrar en nuestro corazón. Por eso usamos la ley, para que el niño pueda entender que su corazón necesita un Salvador y ahí pueda entrar el Evangelio como un salvavidas. Vamos a animarlos a que sigan sembrando esas semillas de justicia, y no hay mejor jardín para plantarlos que los corazones de sus hijos. Así que a Él damos la gloria y muchas gracias por acompañarnos en esta serie de videos. Nos vemos en el taller de padres, donde queremos que puedan tener allí la parte práctica. Estábamos pensando que pudieran tener en mente esas situaciones que viven ustedes día a día con sus hijos, que les traen conflicto. Llévenlas escritas, tengan papel y lápiz para poder trabajar. Prepárense también para tener unos momentos de actuación y que podamos en una parte práctica trabajar papá con mamá para poder llegar al corazón de nuestros hijos. El Señor les bendiga y nos vemos en el taller de padres.